tal amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política a la ex congresista muy conocida del fujimorismo, Marta Chávez. Ella además es ahora asesora de la primera vicepresidencia del Congreso que ocupa en este momento la congresista Rosa Bartra. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo está? Buen día, gracias, Mario. Usted, como mencioné hace un momento, es asesora de la primera vicepresidencia. Exacto. ¿Continuará haciéndolo después de este cambio de directiva? Sí, en principio, bueno, yo estaba asignada a la primera vicepresidencia desde antes de saber quién la ostentaría. Sí. Y aparentemente voy a recibir a la persona que vaya a reemplazar a la congresista Bartra, ¿no? Que dicho sea de paso, con la que he trabajado en una armonía maravillosa. Y que no va a repetir el plato. No creo. La regla, no sé si será, ¿no? Pero normalmente en el fujimorismo ha sido una participación anual de los congresistas en las responsabilidades, tanto en la mesa directiva como en las comisiones, ¿no? ¿Pero tiene usted ya alguna idea, algún barrunto de quién va a ir dentro del oficialismo, es decir, el oficialismo parlamentario en la lista? Parlamentaria. ¿Sí? No, porque yo no participo en las sesiones de bancada. Pero se entera. De todo. No, o sea, esas cosas, y creo que mejor no enterarse ni tener una simpatía por aquí y por allá, porque esas son cosas. ¿No tiene preferencias usted respecto de quién va a postular a la presidencia del Congreso? No, yo creo que entre Kenji y Cecilia Chacón. Bueno, yo de lo que puedo decir, y no me gusta hablar por las personas porque no tengo dominio sobre lo que cada uno de ellas decidirá, pero yo solamente digo de lo que he conversado hace varios meses con Kenji y de lo que lo conozco. Yo no creo que él esté interesado en la presidencia. Si él hubiera estado interesado en la presidencia, hubiera tenido... Es que no se va a estar diciendo, pues no, cada vez que a alguien se le ocurre especular algo, ¿no? Él hubiera sido el llamado a ocupar la primera... Por haber sido el congresista más votado en el primer año legislativo. No solamente por reglamento le corresponde, siguiendo una tradición, además, que se ha recogido en el reglamento, presidir la junta preparatoria al congresista más votado del grupo mayoritario. Y él lo hizo. Lo natural es lo que pasó conmigo el año 95. Yo fui la congresista más votada del grupo mayoritario, presidí la junta preparatoria y mi partido me postuló a la presidencia porque obviamente yo acepté. Pero Kenji hubiera querido ser presidente, hubiera sido el primer año legislativo. Yo intuyo que... ¿Habla mucho usted con Kenji? No mucho como debiera. ¿Más con Keiko? Sí. Con Keiko me comunico más, pero con Kenji he tenido conversaciones muy largas cuando hemos coincidido en la visita al presidente, por ejemplo, en la de Noes, ¿no? Entonces, yo creo que Kenji es un magnífico e incansable trabajador de bases, ¿no? Pero él ejerce un modo de hacer oposición distinto que el de Keiko, ¿no? Si uno contrasta sencillamente los dos tweets que le dirigieron al presidente Kuczynski a propósito de esta enésima mención a la posibilidad de un indulto, mientras que Kenji dice yo le estaré eternamente agradecido, Keiko en modo imperativo le dice indúltelo. Como dicen, ¿no? La persona es el estilo es la persona, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos estilos le gusta más? No, es que respeto a ambos, quizás yo sea un intermedio, de repente para algunos pueda ser yo más cortante, ¿no? Pero no, yo creo que la idea era en ambos rescatar que es una decisión exclusiva del presidente. Y ahora, como fujimorista, Mario, debo reiterar que nosotros nos hemos mantenido con una distancia respetuosa y atenta respecto al tema del indulto. Y así quisiera yo, por lo menos, mantenerme, ¿no? Pero es solamente un asunto de estilo, dice usted. No hay efectivamente una confrontación política. Ayer en el Congreso había una lista de los potenciales congresistas kenyistas. ¿Eso es ciencia ficción? Toda la vida han dicho, pues han querido hacer los albertistas pero digamos, ahora la secuencia de tweets y de pronunciamientos políticos de Kenji invita a darle pábulo a esa. En el fujimorismo siempre ha habido líneas, siempre lo he dicho, líneas dependiendo de la orientación, la experiencia, la edad de las personas.
Lo que pasa es que antes no había Facebook ni Twitter, ¿no? Pero en el fujimorismo internamente hemos tenido muchas discusiones muy fraternas, a veces muy intensas. Yo soy una persona que me encanta debatir y debato hasta las últimas consecuencias, pero eso no quiere decir que haya distanciamiento. Bueno, pero a veces esas líneas terminan por romper la atmósfera, como por ejemplo lo que ha ocurrido con la congresista Donaire. Bueno, hablemos de lo que es netamente el fujimorismo, ¿no? Ken ya ha dicho también en un tuit que él jamás se va a apartar de Fuerza Popular, y eso también hay que destacarlo. Ya bueno, pero ustedes, el fujimorismo llevó al Congreso a la señora Vilca Toma y a la señora Donaire, que ya no son parte de la bancada. Pero viva la libertad, Mario. No, está bien, pueden ir, pero digamos, yo me imagino que cuando las invitan para que postulen con ustedes, no tienen en mente que se van a ir de la bancada, porque si no, no las invitan. Cuando uno se casa, ¿no? Uno se casa, no está en la idea de que ya se va a divorciar dentro de esto, ¿no? ¿Fueron errores de selección? No, yo no creo, errores no, simplemente se apuesta por la persona y la persona es libre. O sea, uno no puede tener atrapada a una persona, Mario. No, eso desde luego que no la puede tener atrapada. Las personas podemos hacer con nuestra libertad lo que queramos, entonces... Pero no es muy idóneo, pues, haber llevado 73 congresistas y que ahora sean 71. Entonces, ¿qué es lo que caminó mal? Es lo que estoy preguntando. Habría que preguntar, para algunos habrán caminado mal las personas, para otros, de repente, el partido. Pero yo creo que lo que hay que destacar es lo que siempre se dijo en el fujimorismo. Hay libertad para entrar y libertad para salir. O sea, no se puede... Tú no puedes estar donde no te sientes a gusto y en buena hora. Y mejor es que las cosas se den. Yo soy de las personas... ¿A usted le ha sorprendido la actitud de la congresista Donaire? Yo diría que no, porque no estoy aferrada a que las personas sean, pues, ¿no? Yo siempre he pensado, la mejor razón para estar en un grupo es porque me da la gana. Siempre he pensado eso. Entonces la libertad. Y eso creo que hay que respetarlo siempre. Ya, pero yo le pregunto si le sorprende que ella sea una de las primeras disidentes, es decir, había cuenta de la línea de carrera. Quizás no me sorprende. En lo personal, eso es lo que le estoy preguntando. En lo personal no me sorprende. ¿Por qué? No, porque he visto cuál ha sido la trayectoria de las personas, entonces a veces uno ya por la edad tiene cierta intuición o cierta experiencia, ¿no? Pero reitero, más allá de esos detalles... ¿No le parece irónico que prefiriesen llevar en la lista a personas que finalmente terminan saliéndose de la bancada que a otras personas que estaban identificadas? Yo, por ejemplo, sí, eso es lo que le estoy diciendo. No, Mario, porque yo en primer lugar respeto las decisiones que se toman y cada momento tiene su afán. O sea, cada momento tiene su afán. En ese momento se consideró lo conveniente, podemos o no estar de acuerdo, podemos o no haber estado de acuerdo, pero quienes tomaron la decisión tenían el derecho de tomarla. No, claro, y así se equivocaran, pero vista la línea de carrera, ¿qué cosa pasó? También puede haber habido cosas convenientes positivas en ese momento, ¿no? O sea, que eso... ¿Y qué mérito le concede usted a lo que la congresista Donaire ha observado? Primero, me quieren someter a una disciplina, un reglamento que no ha sido oficialmente aprobado por todos los integrantes de la bancada, y segundo, la bancada la conduce una persona que no ha recibido el voto popular para ello. No es que se conduce, es que por lo menos yo he vivido los años 2011 al 2016 y siempre lo he dicho, Mario, también lo he dicho en alguna oportunidad aquí, Keiko está presente en todas las sesiones de la bancada, que se realizan incluso en el local del partido. Ahora, porque así lo señala el reglamento. ¿Y así era también en la conformación parlamentaria anterior cuando usted era congresista? Cuando yo era congresista, por eso digo, del 2006 al 2011 yo he vivido esa experiencia y Keiko permanentemente estaba todas las semanas con nosotros. Pero quienes votábamos éramos los congresistas, Keiko no votaba. Cuando se tomaba una decisión, luego de debate sobre tal tema... ¿Y cuál es su función entonces? Su función es, primero, cohesionar, segundo, liderar, porque en una bancada hay que liderar. Claro, pero ¿liderar en qué consiste? Liderar quiere decir imprimir una dirección primero, a esos votos. Si sola presencia, no, darle una dirección, no. Ella espectaba. Su sola, inclusive... es conducir. Por eso liderar quiere decir... Pero políticamente, vamos hacia allá. Políticamente, el fujimorismo, por ejemplo, cuando hay un tema, un proyecto que pueda tener una importancia económica,
ella nos recordaba, esto es lo que señala el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿no? Y entonces ella daba una opinión, eso es liderar. La sola presencia del líder, por supuesto que es un impacto muy grande. Entonces, hasta yo digo, Mario, hasta las pequeñas discusiones se mantienen en un nivel mucho más, pues porque está presente. Así es, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy gregaria, por eso a mí no me extraña y además aprecio que el líder del partido esté presente. Sí, y ahora, ¿no? Ella en realidad durante los últimos 20 días ha tenido una confrontación con la bancada, con Keiko, y ella habló de la jefa, y después aclaró que la jefa era Ana Vega. Bueno, ¿cuál es la gravitación, el peso específico de Ana Vega en la bancada? Para mí es lamentable que se hagan ese tipo de afirmaciones, porque al final significan que primero que estás desafiando el liderazgo de quien es la lideresa, que es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori como lideresa tiene derecho a tener los asesores que ella considere del caso. Es más, ella se ha visto acompañada de la persona que mencionas, de Ana Vega, de Pierre Figari. Ella se ha mostrado, o sea, pero hay resquemor frente al rol de estas personas. ¿Por qué uno tiene que tener resquemor? Que si alguien tiene resquemor, que se lo diga a la misma Keiko, ¿no? Porque las personas que la acompañan no intervienen, por ejemplo, en las reuniones de bancada. Es más, muchas veces ni las he visto. No están en las reuniones de bancada. No están en las reuniones de bancada. En las reuniones de bancada están solamente los congresistas. A veces pueden estar, a veces han estado en el local partidario, porque como repito, las reuniones de bancada en el tiempo que yo he sido congresista se realizaban en el local partidario y ellos estaban, evidentemente. ¿Y en el Congreso están? No, para nada. Keiko tampoco no va al Congreso. Primero que las reuniones, sería mucho las más reuniones notorio, de bancada tampoco no se realizan en el Congreso, salvo las que sean urgentes, ¿no? Pero normalmente estas reuniones que llamamos nosotros plenitos desde hace casi una veintena de años se realizan en el local partidario. Entonces, claro, depende pues qué visión tengan las personas respecto del liderazgo. ¿Me permite escuchar un momento a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que está declarando sobre Patricia Donaire? Por Keiko Fujimori. Si no, no hubiera estado en Fuerza Popular. Y yo lamento esa decisión, pero ella no se llegó a someter al proceso disciplinario. Y en el proceso disciplinario hay una graduación desde llamada de atención. No sé qué hubiera podido pasar en el caso de ella, pero en todo caso es su decisión y la respetamos, ¿no? O sea, una bancada tan grande de 72, siempre hay una serie de posiciones diferentes, las respetamos, las discutimos democráticamente. Las sesiones que tenemos dentro de la bancada son bastante largas, anoche hemos terminado tarde, al igual que todas las semanas, y lógicamente quien está con nosotros es la líder del partido, quien nos ha convocado y a la que nosotros respetamos mucho, pero inclusive ella en algunas votaciones pierde y tiene que aceptar la pérdida. O sea, si tú quieres que tu opinión prevalezca sobre las de los demás, es que no estás acostumbrado a trabajar en grupo, en democracia y a respetar la opinión de las mayorías. Lo que ella cuestionaba era eso, ¿no? Que la propia Keiko Fujimori participe de estas reuniones, no siendo elegida, ese término que usó. Perdóname, pero ¿por qué no va a participar? Porque nosotros no solamente ahí tratamos temas... comentando más o menos lo mismo que estábamos comentando. Ahora ella dice, a veces ella pierde en referencia a Keiko. ¿No? Keiko no, sino... Porque dice mi pregunta, ¿cómo puede perder si no vota? No, Keiko no vota. Es más, lo que pasa es que a veces sí se logra que diga ella, esta es mi opinión. Por ejemplo, en la defensa de los animales, ella es animalera como yo, por ejemplo. Hay personas que dicen no a la prohibición, por ejemplo, de las corridas de toros. Y yo recuerdo, por ejemplo, en esa ocasión, Keiko ha dicho que ella es pro defensa de los animales, pero también entiende que hay una tradición en relación a la corrida de toros, a las peleas de gallos, ¿no? Entonces, ese tipo de intervenciones sí las tiene, pero quienes votamos, o quienes votan, son los congresistas. Basombrío, ¿se salvó por Torne? Porque la intervención del congresista Salaverry decía, si no fuera por lo que le ha ocurrido a Torne, Salaverry, digo decir, Basombrío,
se habría ido a su casa. ¿Existe un cupo, una cuota de censurados? Como no censuramos a este, sí censuramos al otro, ¿o se fue un disparo de Salaverry? El congresista Salaverry ha dado una opinión en el momento y que a veces se saca del contexto. En todo caso hay que preguntarle a él, pero yo no creo que haya sido eso. Es más, no ha sido así, ¿no? Intuyo que no ha sido así, porque reitero, yo no participo en las sesiones de bancada. Ya, pero lo cierto es que la atmósfera entre la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo es tensa, y se sigue tensando por torpezas y lo que... Si usted fuese asesora del Ejecutivo, no de la primera vicepresidencia, ¿qué cosa le diría al presidente Kuczynski? ¿Cómo lo orientaría para que solucione de la mejor manera posible esta tensión? Sí, en primer lugar, yo diría, no hay que estar hablando de algo que es una decisión... Se refiere al indulto. Del indulto, por ejemplo, para evitar manosear y ilusionar a las eso es personas. Claro, eso no se puede estar abordando frívolamente. Segundo, no hay que tenerle miedo a los mecanismos de contacto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y hay que ser coherente. O sea, el señor Kuczynski en la segunda vuelta se pasó diciendo, y los PPCausas se pasaron diciendo, tienen que elegir a PPK porque ya hay una mayoría fujimorista en el Parlamento y para que haya un control, un balance de poderes. Que deje pues que el balance de poderes funcione. Al Congreso le compete y a los congresistas fiscalizar. Y es cierto que pueden haber personas que tienen estilos distintos, o sea, personas que pueden tener inclusive hasta malas intenciones, podemos pensar en eso, allá ellas. Pero está en el Ejecutivo pues poder canalizar, manejar eso. Entonces, que no se asusten porque llaman a un ministro a interpelarlo, a interrogarlo. Que no se asusten si se presenta un dictamen que les modifica una norma que ellos han dado. Entonces, yo creo que no hable del indulto y que no se asuste de la función... De los mecanismos de control y de pesos y contrapesos. ¿Con eso usted cree que vamos al paraíso? Y que deje, y que esté muy alerta, que deje de dejarse sorprender, que no se deje sorprender por los lobbies. Porque es evidente, Mario, nadie puede sostener el tema de la adenda de Chinchero. Nadie puede sostener eso. Y eso, ahí ha habido intereses. Ya se está hablando, por ejemplo, del tema de los bonos, ¿no? Se ha preferido al JP Morgan, al Bank of America, se ha dejado a otra posible intermediario, que así se ganan muchas comisiones. Entonces, transparencia, que no se molesten si les preguntan, pues, ¿cómo así se optó por tales y cuales? Y yo diría actuar con responsabilidad, nada más, eso es lo único que se pide. Muy bien, muchas gracias a Marta Chávez por esta conversación. Nosotros nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.